El tema para hoy es El libro de Lucas. 10ª parte. Bueno, vamos a seguir con esta serie de mensajes de Lucas. Lucas quiere decir el que da luz. En Lucas capítulo 9, hay muchas cosas que suceden aquí en Lucas capítulo 9. El Señor envía a sus 12 discípulos con potestad, da de comer a los 5,000. Después viene la experiencia del monte de la transfiguración, donde Pedro y Juan y Santiago vieron la gloria de Dios de una manera anticipada. Y al bajar de esa montaña, y bajando la montaña, tuvieron el caso de un demonio, que los 9 discípulos que quedaron al pie de la montaña, que no subieron al monte de la transfiguración, quedaron encartados con un demonio y no podían con él. Dice en el verso 40, y rogué a sus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Esto fue el papá del muchacho. Y respondiendo Jesús dice, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Y os sufriré. Trae tu hijo acá. El Señor no les dijo, ustedes son unos pobres inocentes y lástima que ese demonio malvado haya agarrado a su hijo. Cuando el papá del muchacho vino a quejar acerca del demonio, el Señor quejó no del demonio, sino de que había una generación infiel y perversa. Él está poniendo la culpa a la gente. Él está poniendo la culpa a los que deberían de ser el pueblo de Dios y no lo son. Los que deberían de ser fiel al Señor y deberían de estar con una vida de santidad, que quiere decir apartados para el uso exclusivo del Señor. Y como eso no era el caso, como en vez de ser fiel eran infiel y en vez de tener santidad eran perversos. Perversos es cuando algo tiene cierto uso y pervertir eso es darle un uso que no le corresponde. ¿Cuál es el uso que no corresponde? Pues cada uno está buscando su propio bien, su propia cosa. Y buscando su propio bien y buscándolo de este mundo, pues el demonio entra, porque el demonio tiene el control de este mundo. Entonces, dice, y mientras se acercaba el demonio lo derribó y despedazó, pero Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Más o menos el Señor da de esperar de que si hay una generación infiel y perverso, que van a haber problemas con demonios. Eso lo podemos deducir de lo que dijo y de lo que hizo el Señor. Y en el verso 43 dice, y todos estaban fuera de sí de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Todos estaban maravillando de todo, y en medio de eso el Señor dijo a sus discípulos, versículo 44, poner vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Todos estaban fuera de sí que el Señor podía enfrentar a los demonios. Y ahora, con quitarles el demonio de encima, todos estaban hablando maravillas de todo lo que hacía el Señor. Y el Señor llama a sus discípulos y dice, mire, voy a resultar en manos de ellos. Y cuando me tienen en manos de ellos, no van a estar así, porque me van a matar. No solamente los líderes religiosos y políticos, sino todo el pueblo estuvo de acuerdo de que soltaron el ladrón Barrabás y de que mataran el rey de los judíos a Jesús. Conviene estar libre del demonio, pero el hombre quiere seguir su propia voluntad. Y la voluntad del hombre entra en conflicto con la voluntad de Dios. Versículo 45, mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierto para que no la entendieran, y temían preguntarle sobre ella, porque ellos tenían cada uno sus deseos de lo que querían. Y ellos pensaron todavía que él iba a tener un reino como los de este mundo. Y en un reino como los de este mundo, entonces iban a haber puestos importantes. Y aunque eran los discípulos, ellos comenzaban a echar codazos el uno al otro a ver cómo maniobraban para ver quién era el más importante. Versículo 46. Entonces entraron en disputa, ¿cuál de ellos sería el mayor? Ya estaban maniobrando para ver cuál iba a ser el mayor, porque vieron que el Señor tenía un claro dominio sobre los demonios y acababan de ver la gloria de Dios en el monte de transfiguración, por lo menos 3 de ellos.
Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y le puso junto a sí. Y les dice: cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será grande. Aún poniendo el ejemplo, es bien claro que la mayoría de los discípulos no entendieron. Es posible que Juan entendió un poco más. Aquí es lo que dice. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no te sigue con nosotros. Juan era muy leal. Juan era similar a lo que hizo Josué cuando reportaron a Moisés de que habían unos profetizando por allá en el campamento que no estaban en la reunión. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otra parte más adelante el Señor que dice que el que no es a favor de él, está en contra. Estaban echando fuera demonios en el nombre del Señor. El Señor dice que si recibiera este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que recibe al Señor, recibe al que envió al Señor. Nombre tiene que ver con naturaleza. Y la naturaleza del Señor Jesús es diferente a la que nosotros tenemos al comienzo. La naturaleza del Señor Jesús vino de su verdadero Padre, el Padre Celestial. Y la única manera de vencer el demonio es también en el nombre del Señor Jesús. Pero eso no es diciendo al demonio que es que en el nombre del Señor Jesús, como si fuera una mantra. No va a expresar las palabras. Si la persona de verdad está buscando el reino de Dios y su justicia, si la persona está buscando de verdad lo que significa el Señor Jesús, está obrando en su nombre. Si está obrando en su propio nombre, en su propia naturaleza, buscando conseguir lo de este mundo, y para conseguir lo que quiere, entonces está diciendo en el nombre de Jesús, eso es un impostor. No es una persona que está obrando de verdad en el nombre de Jesús. El que recibiere este niño en mi nombre. ¿Cómo podemos estar en el nombre del Señor? Para estar en el nombre del Señor tenemos que estar metidos en el propósito del Señor. Y si no estamos metidos en el propósito del Señor, no estamos en el nombre del Señor. Y si otra persona está por ahí echando demonios en el nombre del Señor y están en el propósito del Señor, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros con el Señor, nosotros no tenemos ningún derecho a prohibirles. Y el Señor lo hizo bien claro. Él envió los 12, después envió a otros que no sabemos ni siquiera cómo se llamaban, y después envió otros 70, y aquí en la Biblia no está bien claro a cuántos fueron enviados en nombre de Él. Versículo 51. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Decidió ir a Jerusalén, aunque allá en Jerusalén lo querían matar. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para hacerle preparativos. En el camino tenía que pasar por una ciudad de los samaritanos y quería reposar allá. Versículo 53, mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a Jerusalén. Los samaritanos no recibían a los que iban para Jerusalén. Los samaritanos tenían su propio culto y lo hacían en Betel. Es como decir la diferencia entre los católicos y los protestantes. Que los unos hacen cosas de una manera, los otros hacen cosas de una manera. Y si usted va a una iglesia católica y quiere participar en la misa y dice que es evangélico, no lo van a recibir. Y viceversa. Si usted llega a una iglesia evangélica y dice que usted es un fiel católico y quiere hacer una misa allá en la iglesia de los evangélicos, no lo van a recibir. Y los samaritanos no lo recibieron. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los que acabaron de ver del monte de la transfiguración, dijeron: Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Estos son los mismos que se quedaron encartados para dar de comer a los 5,000. Y dice que todos los discípulos habían estado encartados con el endemoniado al pie del monte de la transfiguración y no podían. Pero cuando los samaritanos les sacaron la chispa, se sintieron capaces de mandar bajar fuego del cielo como hizo Elías y acabarlos.
No dijeron al Señor, Señor, mire, esta persona están siendo muy groseros con nosotros, Señor, ¿por qué no manda bajar fuego del cielo? No, mire cómo es. Señor, ¿quieres que mandamos que descienda fuego? Se sintieron muy capaces de hacerlo, pero pensaron que era mejor chequear con el Señor antes de hacerlo. Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor dijo en otra parte que el que blasfemara en contra de él podría tener perdón, pero que el que blasfemara en contra del Espíritu Santo no tendrá remedio ni en este siglo ni en el venidero. Muy interesante. El Señor no estaba defendiendo su propia situación. Él no vino para defenderse, Él no vino así a imponerse a la brava de esa manera. En medio de una situación tan confusa como la relación de los judíos y los samaritanos, con tantos errores por lado y lado, con el problema de lo que debería de ser el pueblo de Dios y era en realidad una generación infiel y perversa. Habían dado otro uso a las cosas de Dios y lo más importante que es de Dios somos nosotros. Y por eso otras personas aún cercanos no podían ver bien. Podemos estar seguros que si el Señor Jesús estuviera aquí en medio de toda esta división de sectas y religiones, iglesias, que Él no se pondría a actuar a favor ni de unos ni de otros. Saltando al capítulo 10, el Señor envía aún otros 70. En el verso 8 dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os recibieron, comed lo que os pusieron delante. Más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que aún andando entre gentiles, que si ponen carne, que es mejor ni siquiera preguntar de dónde vino esa carne. Porque si uno pregunta y dicen que lo sacrificaron a algún demonio, entonces ahora, no por la conciencia de uno, sino por la conciencia de los otros, no se puede comer eso. El Señor da la orden, comer lo que les pusiera delante. Él no dice, no vayan a comer tal clase de comida, no vayan a hacer tal otra cosa, no. Lo que les ponen por delante, lo que les sirven de comer, comerlo. Y sanar los enfermos que en ella hubiere, con que los reciben en una ciudad o en una aldea, y le brinden comida, cómelo, y después comienza a sanar. Y decirles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es muy diferente al evangelio que se predica en muchas partes hoy en día, que lo hacen de otra manera y bajo otras condiciones. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibieron, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos en vosotros, pero esto sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Cuando mandó los 12, les dijo solamente, si no lo reciben, salen y sacudir el polvo. Pero aquí la cosa va un poco más allá. Se va multiplicando la cosa, se va enviando más obreros, porque dice que la cosecha es grande y hay que pedir al Padre Celestial para que envíe los obreros. Y ahora no es solo sacudir el polvo, ahora es decirlo saliendo por las calles, que aún no quieren llevar el polvo de ellos. Y dice, y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotros, hace ya días que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotros en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantado, hasta el Hades serás abatida. Él mandó primero los 12 y él ahora sabe que en estas partes no lo recibieron bien. Y manda a los 70 y vuelven y pegan una repasada de estos sitios. Y ahora no es salir callado cuando son rechazados. Y ahora el Señor está pronunciando lo que les va a pasar a algunas partes. Y todavía tienen la oportunidad de recuperarse porque van 70 a cubrir todos los sitios donde habían andado los 12.
Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor dejó a Israel sin influencia del enemigo. Echó los demonios o envió a sus discípulos o a los 70. ¿Y dónde iban a quedar entonces más demonios? Cuando Él se fue para Jerusalén, porque dice que era su tiempo para ser recibido arriba, los demonios ya los habían sacado. El único demonio que se menciona al final es el mismo Satanás que se le entró a Judas. Pero se explica la situación también en el Evangelio de Juan en el primer capítulo. Que vino el que es y el que era la luz. Y los hombres amaron más a las tinieblas. Y como amaron más a las tinieblas, entonces trataron de matar a la luz. Y al final nadie puede decir que fue un problema de que los demonios eran demasiado fuertes, porque el Señor tuvo poder sobre todos los demonios. El problema es, y Él lo describe muy bien en el siguiente capítulo, si se sacan los demonios de la persona y si la persona no se llena del Espíritu de Dios, el estado postrero puede quedar peor que el primero. ¿Cómo sería esta potestad? Él dijo, he aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es increíble que en más de 40 años que llevamos en Colombia como familia, y después de pasar mucho tiempo en el monte, ninguno de nuestra familia ni de los que han andado con nosotros han sido ni picado de culebra ni de escorpión, ni nada de eso. Y hemos pisado muchos serpientes. Pero yo creo que esto va más allá de los serpientes y escorpiones literales. Él está hablando de estas personas que tienen veneno, sea por la boca o sea por la cola, y que estas personas no nos van a hacer daño. Eso pasó cuando los 70 habían sido enviados por Él y cuando volvieron con gozo después de cumplir la consigna, después de hacer las cosas a la manera del Señor. Porque muchos quieren tener poder sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre las fuerzas del enemigo. Hay unas iglesias que quieren hasta tener las serpientes ahí y cogerlos y manipularlos en el culto. Y hace poco una señora fue picada de culebra en Estados Unidos haciendo eso y se murió. El hecho de que aquí hay un versículo que dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso no quiere decir que cualquiera que lee ese versículo va a tener esa potestad. Esa potestad es para los que han sido escogidos y enviados por el Señor y han sido fiel en lo que el Señor les envió a hacer. No es de otra manera. Versículo 20 de Lucas capítulo 10. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Escritura dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero los que van a la victoria con el Señor en el Apocalipsis son los llamados, escogidos y fieles. Ellos son los vencedores de Dios. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, te confieso, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. El Señor nos puede revelar el Padre, nadie más nos puede revelar el Padre. Y si no conocemos el Padre Celestial, siempre nos va a faltar y no vamos a tener ni la victoria completa que necesitamos. Es el acceso al trono del Padre donde se solucionan todos los problemas. Y eso es lo que el Señor puede hacer por nosotros. Él puede hacer cosas por nosotros, obviamente, pero Él quiere ponernos en contacto con su Padre y Él quiere que conozcamos el Padre. Y vuelto particularmente a sus discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Muchos querían escuchar y ver directamente lo que el Señor iba a hacer, y solamente tenían profecías o unas señales muy aisladas, y ellos tuvieron la forma de andar con el Señor. Pero las Escrituras insinúan de que nosotros tenemos un privilegio aún mayor si tenemos al Espíritu Santo morando por dentro de nosotros. Los discípulos tuvieron el Señor al lado de ellos, pero el Señor estaba por fuera de ellos. Ellos lo estaban viendo según la carne, pero no lo estaban viendo según el Espíritu. O si lo vieron según el Espíritu, fue muy esporádicamente, como en el monte de la transfiguración. Y dice que quedaron con sueño y no alcanzaron a percibir mucho, porque era incompatible con lo que eran ellos. En cambio, nosotros tenemos la posibilidad de que por el Espíritu Santo puede haber un renacer en nosotros, y que el Señor pueda estar por dentro, cambiando nuestro deseo y nuestra voluntad. Es algo aún mayor de lo que tuvieron los discípulos cuando Él estuvo aquí. Y por eso Él se fue, para que nosotros pudiéramos tener algo mejor. Eso es lo que dice la Escritura. Y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tenía la vida eterna ahí al pie de Él, y quería saber qué podía hacer Él para heredar la vida eterna, para recibirlo por herencia. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no va por obra de nosotros, pero el Evangelio sí tiene que ver con obras. Pero es el Señor que quiere hacer la obra en nosotros y después quiere obrar a través de nosotros. Y el Señor respondió, versículo 26, y Él dijo: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le respondió en el versículo 28 y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El propósito del hombre es vivir totalmente entregado a Dios y para Dios. El único problema es que el hombre no es capaz de hacer eso. En una generación lleno de pecado, perverso de corazón, tanto que Dios se arrepintió de haberlos hecho y declaró la destrucción total sobre el mundo antiguo. Y después de hablar de todo eso, dice: y Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia, porque Dios puso a Noé a trabajar, pero no era la obra de Noé que Noé estaba haciendo. Dios escogió a Noé para que Noé hiciera la obra de Dios, y lo puso a hacer esa obra por más de 100 años, haciendo un arca que no era invento de Noé. Pero Noé tuvo que madrugar todos los días, y tuvo que trabajar y sudar y aserrar y martillar hasta cumplir con un arca de 3 pisos. Y luego, con la ayuda de Dios, llenarlo de provisiones y de todos los animales. Y Noé se salvó por gracia de Dios. Pero Noé trabajó 100 años. Y la salvación de Noé fue por obras, pero la obra fue la obra de Dios. Si nosotros somos salvos, como decía John Wesley, los que son salvos lo van a saber, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y los que son salvos lo van a demostrar, porque el que es salvo demuestra la obra de Dios. Pero el doctor de la ley no se quedó ahí. En el versículo 29 dice: mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque en la ley dice que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo lindo de la gracia y de la verdadera salvación de Dios es que no tenemos que hacer esa clase de preguntas, porque el Señor los da la respuesta como Él está por dentro de nosotros. Y en cualquier momento Él nos demuestra quién es nuestro prójimo. Y nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar que nuestros enemigos hagan estragos. Tenemos que estar dispuestos a arriesgar aún nuestra vida para lo que es justo, porque eso es la justicia de Dios. Es mucho mejor que el Señor nos justifica, porque el que trata de justificar a sí mismo siempre va a fallar.
Nosotros por nuestras propias obras no podemos resultar nunca justos. A una tentación que hizo el diablo al Señor no era algo que para nosotros fuera malo. Convertir estas piedras en pan, pues cualquiera lo hace. O cualquiera lo puede pedir y pensar que está haciendo un bien. Pero el problema fue que esa idea no vino del Padre Celestial. Y lo que no viene del Padre Celestial no sirve para justificarnos. Porque si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, no podemos estar inventando justicia por cuenta nuestra. Por eso los que piensan que la raíz del problema es la injusticia social, pues así no es. La raíz del problema es que el hombre ni siquiera sabe qué es justicia o injusticia aparte de Dios. Si no hay Dios, no hay justicia, no hay injusticia, no hay nada con qué medir. Si no hay bien absoluto y mal absoluto, ¿cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a saber si el cáncer está haciendo mal al paciente o si el cirujano está haciendo mal al cáncer, si lo va a cortar? ¿Cómo vamos a saber quién tiene razón? ¿Cómo vamos a saber si el diablo tiene razón o no? El doctor de la ley, que debería de ser el representante del Señor, quiso justificar a sí mismo. Y los verdaderos representantes de Dios en la tierra son los que dejan que Dios los justifique. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice Abraham creó en Dios y le fue contado por justicia. No, Abraham creó a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que dejara su pueblo, que se dejara su finca, que dejara sus cosas, que cogiera a su familia, que se metiera por un desierto y que Dios le iba a mostrar dónde iba a llegar. A una tierra que Dios le prometió. Y cuando llegaron a la tierra que Dios le prometió, Abraham no quiso tener un sitio fijo, no quiso hacer su propia ciudad, no quiso decir, esta tierra es mía. Siguió viviendo en carpas, siguió moviendo de parte en parte, nómada, porque había captado una visión de una verdadera ciudad celestial, cuyo hacedor es Dios y donde hay fundamentos de justicia. Y Abraham no se sintió capaz de hacer su propia ciudad y poner su propia justicia. Solamente fue contento para creer a Dios y seguir a Dios. Y Dios se lo contó por justicia. Y Dios llegó y visitó a Abraham, caminaba con Abraham y contaba sus cosas íntimas a Abraham. Dios llegaba y contaba a Abraham el juicio que pensaba hacer en otras partes. Y Abraham alcanzaba a hablar y modificar el juicio que Dios estaba pensando en hacer, como amigo de Dios. Versículo 30. Y respondiendo Jesús, dijo al doctor de la ley que quiso justificar a sí mismo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Cómo sería medio muerto? Y aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino y viéndole, pasó de lado. ¿Por qué? Porque bajo la ley, si lo tocaba, iba a quedar como inmundo. Y iba a tener problemas después, que es que para limpiarse. Ese hombre está ahí medio muerto, ¿quién puede hacer algo? Pensará el sacerdote. Y si se muere en manos mías, me quedo grave. Y así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de lado. Y un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó a un mesón y lo curó. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al huésped, y le dijo: cúralo, y todo lo que gastares de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? Esa pregunta lo hace el Señor al doctor de la ley. El Señor Jesús acaba de venir de una aldea de samaritanos que la noche anterior no quisieron darle posada. Y Él tuvo que salir de la ciudad de ellos a buscar otro refugio. Algunas personas piensan que el Señor inventó estas historias como parábolas, pero el original de la palabra parábola no es así. Para mí el Señor está comentando casos reales, lo que literalmente pasó. Hoy en día siguen pasando casos en la vida real. Hoy en día puede haber
casos similares donde el sacerdote pasó, quién sabe por dónde. Donde en vez de decir levita podríamos decir evangélico. Donde llegó un evangélico detrás y tampoco dio con la necesidad. ¿Y quién más hay que puede pasar y puede tener compasión? Pudo haber sido un mafioso. ¿Qué tal? O pudo haber sido otra persona que no tiene nada que ver con la religión. Un ateo en algún grupo subversivo. O algún mercenario alzado en armas de alguna manera. Y el hecho de que los samaritanos acababan de rechazar al Señor la noche anterior, no detienen al Señor de contar un caso de un buen samaritano. Si el Señor estuviera en Colombia, ¿contará el caso del buen mafioso? ¿O del buen guerrillero? ¿O del buen paramilitar? Y todo el mundo dice que esta es la parábola que es que del buen samaritano. Y se hubiera podido nombrarlo la parábola del mal sacerdote o del mal levita, pero quedó como el buen samaritano. Tanto que la mayoría de países en el mundo occidental tienen leyes que se llama la ley del buen samaritano, que si alguien está grave en la vía y usted viene y le ayuda, nadie lo puede demandar a usted por alguna cosa si la persona muere antes de llegar al hospital o algo. Cualquiera puede tener la certeza de que si hay alguien estrellado o que ha sido atracado, que pueden auxiliarlo sin ningún miedo de que alguien lo va a demandar después. Casi todos los países tienen la ley del buen samaritano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Misericordia es una palabra que tiene que ver con el corazón, con tener corazón para alguien. ¿Y cómo vamos a saber quién es nuestro prójimo? Si hay alguien en el camino y está mal, pues por nuestro corazón. Y Dios quiere que tenemos corazón para los que vamos encontrando en el camino. Y Él quiere cambiar el corazón ante cualquier otra cosa. ¿De qué nos sirve la religión? ¿Qué sirve a la persona que reza todos los días o que va a cualquier cantidad de actos religiosos si sigue duro de corazón? Lucas capítulo 10 termina con otro ejemplo de la vida real. Mire cómo va. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea. Ya sabemos que la aldea donde entró se llama Betania en otro evangelio y que es muy cerca de Jerusalén. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta lo recibió en su casa. En otras partes, con que alguien lo recibiera, a alguno de los discípulos o enviados del Señor, era suficiente para que toda la ciudad o toda la aldea recibiera la bendición. Con que alguien lo recibiera y lo diera de comer, eso daba licencia para sanar a todo el mundo, para anunciar el reino de Dios y para anunciar que en el juicio les iba a ir bien en vez de mal en ese pueblo. Y Marta lo recibió y lo iba a atender, así como era importante atender al Señor. Versículo 39, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se extraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? ¿No tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, con su visita se me acaba de desordenar la casa. Mire, ayúdame a poner orden aquí. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Marta quería servir al Señor. María quería oír su palabra, sentado a sus pies, viéndolo. Hay muchos que quieren servir al Señor. Muchos. Por todas partes, muchos que dicen ser siervos del Señor, ministros del Señor. Pero ¿cuántos han escuchado la voz de Él y cuántos lo han visto? Y María, después de que comenzó a escucharlo y después de que lo vio, no quiso dejar de escucharlo. No quiso perder ni una sola palabra de lo que Él estaba diciendo mientras que estaba en su casa. Y el Señor no dio la razón a su hermana.
dio la razón a María. Y las cosas no se quedaron ahí. Esta historia siguió. Si lo estudiamos en otro evangelio, María fue la que ungió al Señor con un frasco de ungüento muy costoso, que tenía el valor por lo menos de un año de trabajo. Y ahí fue donde se destacó el enojo de Judas, porque él quería convertirlo en plata, que es que para los pobres. El Señor dijo que María era la que lo había ungido para su muerte. Ella tuvo la presencia de escucharlo, de verlo, de ungirlo, de poner todo delante de él mientras que estaba vivo. Habían otras Marías que fueron a hacerlo después de que el Señor estaba muerto y en la tumba. Pero María era la que lo hizo cuando él estaba vivo. Hay muchas personas cuando están muriendo quieren que el Señor tenga todo lo que tienen. Y hay muy pocas personas que ponen todo a los pies del Señor en vida y cuando hay tiempo. El hermano George predicó un mensaje acerca de 7 Marías. Él dice que esta es la única que hizo las cosas a tiempo. Pues afortunadamente el Señor no quedó en la tumba, resucitó y dio una nueva oportunidad para todos. A todos nos dio otra oportunidad. Tenemos la oportunidad de entrar en la vida de Él. Y el buen servicio que hemos hecho en la vida de nosotros no va a tener los resultados que esperamos. El buen servicio que hemos hecho en la vida de nosotros no va a tener resultados eternos. Pero el Evangelio dice que donde quiera que fuera predicado este Evangelio del Reino, será mencionada aquella mujer. ¿Cuál? Pues María, la María que se detuvo a los pies de Jesús para escuchar y para ver y para poner todo lo que ella tenía a la disposición de Él. El frasco de alabastro no simboliza los dones naturales que tenemos, simboliza lo que Dios nos ha dado por el Espíritu, lo que nosotros somos o lo que nosotros podemos llegar a ser en Él. El Señor Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Y muchos están turbadas con las muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Enseguida, si pegamos la escritura aquí, el próximo ejemplo es cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar. Eso es muy importante, porque la oración que nace de nosotros es diferente a la oración que nace del Espíritu de Dios. Eso será motivo de otro mensaje. Y cuando estamos buscando la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, suceden muchas cosas. Y nosotros no sabemos qué va a pasar, pero el Señor sí sabe lo que va a pasar. ¿Qué es lo que sucede cuando tratamos de hacer el ministerio a la manera de nosotros? Entonces nosotros hacemos los planes y pedimos a Dios que los bendiga. Pero cuando es a la manera de Dios, el Señor hace los planes. Y nosotros resultamos metidos entre los planes de Dios. Y entonces así no podemos decidir qué vamos a hacer, ni si vamos a estar aquí hoy o mañana. Algunas cosas se pueden programar, pero aún esas cosas el Señor los puede cambiar si Él quiere. Cuando me pregunten que cuándo voy a tal parte, pues yo tengo que decir, yo no sé. Y a veces uno dice eso por seguridad, pero en realidad tampoco es muy seguro, porque el Señor puede variar las cosas. Los puede variar hasta el último instante. Y si nosotros estamos caminando con el Señor, haciendo las cosas a la manera del Señor, enviados por el Señor, entonces Él nos da la potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos puede hacer daño. Daño verdadero, porque ellos hacen cosas a nosotros y piensan que nos hacen daño, pero en realidad no nos hacen daño. Pensaron que hicieron daño al Señor, y Él todavía tiene las cicatrices. Pero mire cuántos se salvaron y cuántos se van a salvar.